Todos ustedes bienvenidos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Brenda del Valle Rivera. Soy tutora del curso Contabilidad Financiera Básica. Junto con la profe Amparo Rentería vamos a encargarnos de orientar el CIPAS del día de hoy. Es nuestro primer CIPAS de este curso en la fase 2, porque la fase 1 fue un un taller, pues fue un formulario de presaberes que espero que todos ustedes lo hayan diligenciado, que todos lo hayan hecho, porque tuvimos una oportunidad hasta el día de ayer y pues ya cerramos las oportunidades. ¿De acuerdo? Mi nombre, nuevamente les digo, Brenda del Valle. Soy contadora pública. Voy a compartirles por aquí mi pantalla y ustedes me van a confirmar si efectivamente la pueden ver. Sí se ve. ¿Sí? Ok, Ujú. perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, les proyecto por aquí. Nuestros CIPAS de contabilidad financiera básica, pertenecemos, para los que no estamos aún familiarizados, pertenecemos todos aquí presentes a la escuela ECACEN, que es la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este curso se llama Contabilidad Financiera Básica y esta fase a la que nosotros entramos se llama Contextualización y Conocimientos Básicos Contables. Estamos en el periodo 1601 del 2025. Profe Amparo. Gracias, profe Brenda. Buenas noches, un cordial saludo para todos, deseando que se encuentren muy bien. Eh, Estoy igual que la compañera Brenda, acompañándoles en este CIPAS. Soy contador público, egresada de la Universidad del Valle, magíster en gestión de la tecnología educativa, soy docente de la UNAD. Y estoy aquí para acompañarlos y brindarles un espacio de despejar las dudas e inquietudes que puedan tener en el proceso educativo, en el curso de contabilidad financiera básica. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, profe Amparo. Y quien les habla, Brenda Malena del Valle Rivera, contadora pública egresada de la Universidad del Magdalena, especialista en gerencia financiera, docente ocasional medio tiempo para la UNAD. Aquí tienen mi correo y mi Teams, que es brenda.valle@unad.edu.co. En este espacio puedo estar recibiéndoles atención sincrónica y asincrónica en los horarios que ya tienen socializados mis grupos que hemos entregado en la agenda de acompañamiento. La profe Amparo también le ha socializado a sus grupos la agenda de acompañamiento. Antes de continuar, me gustaría saber si alguno de los aquí presentes, 23 estudiantes, porque somos dos docentes, alguno aún no ha hecho el registro en la plataforma, la confirmación en la plataforma. Alguien que necesite apoyo para hacer la confirmación del ingreso al CIPAS por la plataforma. Qué pena, yo no veo las manitos. Si alguien levanta la mano. Adriana, Adriana, Rocío y Daniel necesitan ayuda. Buenas noches. Buenas Pues, noches. mira, yo pues ingresé y tenía conocimiento, estaba súper atenta, pero lo ingresé fue por el Teams, la confirmación, pero pues es que aquí en la plataforma no encuentro dónde hay la aprobación. Normalmente pues aparece como al inicio la programación de los IPAs, pero este como tal no lo veo, pues si me puedes por favor colaborar. Claro que sí, nos puedes enviar por aquí, por este chat, el número de tu cédula y les muestro a todos cómo confirmamos la asistencia. ¿Te parece? Claro que sí. Es que no estoy Por, segura si ya lo tengo porque es que se me cruza con otro que hay una programado para el 24, ¿sí? Que es como una web conferencia, entonces por eso tengo la duda, no ese sé es si ya lo... Ah, uh-huh. el 24 hay una web, sí. Sí, entonces por eso tengo como la duda si lo confirman o no, igual ya te envío el número de documento. Muchas gracias, Adriana. Entonces vamos a colaborarle a Adriana y vamos a revisar para todos en un pequeño espacio. em,
Y con eso, pues todos revisamos, ¿les parece? Ahí. Voy a volver a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe, se ve bien. Sí, la. Ok. Aquí aparece CIPAS tarea 2, aquí aparece fase 2, contextualización y conocimientos básicos contables, Amparo Rentería y Brenda del Valle, aparece confirmado. Si no, por ejemplo, aquí tienes otro de 6:30 a 8:30, que es este de temática, exploraremos los principios fundamentales de la contabilidad financiera, tendría que confirmar asistencia. ¿Vale? Entonces, este ya se encuentra confirmado. Muchas gracias a la compañera y nosotros continuamos con la presentación. ¿Alguien más necesita colaboración? No. ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, sí se ve la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, para hacer esto un poco más dinámico, ay caramba, ¿quién nos colabora con la lectura de la siguiente lámina? Si quiere le colaboro, profe. Ok. ¿Ya la pueden ver? No, profe, aún No, no mi se visualiza. profe. Es una No se reflexión. visualiza. No se No, mi ve profe, no se visualiza la la presentación. presentación. No. Ok, entonces voy a volver a compartir todo para ver. ¿Ahora sí? Sí, Sí, profe, ahí sí. ahora sí. Ok, Sí, ahora sí se ve. listo. ¿Quién me iba a colaborar entonces con la lectura de la Yo, reflexión? profe. Ok. ¿Listo? Reflexión. El éxito. Es el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Confiamos en que si ustedes están bien preparados, tendrán la oportunidad de demostrarlo. De ser así, el éxito sin duda llegará. Ok. Muchas gracias. Ok. Nosotros tenemos unas actividades claves que debemos desarrollar en la guía de aprendizaje. No vamos a profundizar, es decir, no voy a proyectar la guía a menos que ustedes tengan dudas puntuales acerca de lo que hay en la guía. Pero esencialmente son varias actividades. La primera actividad es participar en el foro con la actualización, con la evidencia de la actualización de nuestro perfil, ¿cierto? Señor Jason. Profe, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Qué pena Buenas tardes. interrumpirla. Tranquilo. Es lo siguiente, con respecto a lo que pues acabas de decirnos, que si tenemos alguna duda pues con respecto al desarrollo de las actividades de la guía. Yo pues Sí, ahorita hace unos media hora les había escrito a la profesora Amparo por el mensaje interno del curso. Tenía una duda, profe. Lo que pasa es que en la guía nos dice que tenemos que pues, realizar el taller del rol asignado, ¿no? Pero resulta sí, que en el primer punto del taller hay una parte donde dice conceptualización y nos habla sobre la infografía para pues, colocar obviamente como los conceptos básicos de contabilidad. Mi duda es, ¿esa infografía se hace ese aporte con infografía en el foro también? ¿Y hay que sí, señor. anexarlo también al trabajo? Sí, señor. La profe Amparo te va a responder. Me imagino que en consecuencia de lo que te Ok, habrá respondido el correo interno. Siga, profe. Sí, sí. sí. Buenas Profe, noches, Jason. discúlpeme, ¿qué? Ay, buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Yo le respondí el correo hace poquito porque pues no estaba, ¿verdad? Entonces Ah, bueno. la infografía y las respuestas de verdadero y falso deben quedar Ajá. registradas en el foro de
discusión. Ok, La infografía, la respuesta al video, la respuesta del rol y el taller, pues ya. todos los ejercicios de partida doble deben quedar registrados en el foro de discusión. Lo que va aparte y no va en el foro de discusión, y lo vamos a ver más adelantito, es el video, que se va en un documento Oh, aparte. listo. ¿Listo? ¿Vale? Listo, Bueno, profe. Muchísimas gracias. con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias para la profe Amparo y en esencia es eso. Tenemos unas actividades, ¿cuáles son las actividades que van en el foro? Primero, la actividad que nosotros la evidencia que nosotros actualizamos nuestro perfil y la selección del rol, ¿cierto? Esas dos actividades que están asociadas a un video que debemos ver, el video está en la guía, el link del video está en la guía y esas preguntas asociadas, las respuestas que ustedes van a dar se deben dar dentro del foro de discusión, ¿ok? Por otra parte, también tenemos la infografía con los conceptos y el taller que debemos resolver de acuerdo con el rol seleccionado. Les recuerdo que hay 5 roles y de esos 5 roles no debemos repetir ninguno. Si hay 4 personas en el grupo, entonces serán 4 roles seleccionados. Si hay 5 personas, serán las 5 personas las que seleccionen el rol. ¿De acuerdo? Y el video es común para todos y ese es el que va en el espacio dispuesto, lo que antes llamábamos entorno de evaluación, pero en esta nueva forma de visualizar el programa, en ese espacio dispuesto para cargar las evidencias, vamos a cargar el video con los parámetros que nos entrega la guía. ¿Tenemos claro eso? ¿Hay dudas aún acerca de eso? Para mí está claro, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Señora Diana. ¿Cómo está, tutora? Buenas noches. Buenas noches, Diana. La molesto, lo que pasa es que una compañera está intentando ingresar, pero me dice que tiene error, tutora, y que no puede ingresar. No sé si de pronto me puede enviar el link para reenviárselo o cómo hago, porque de hecho yo le doy aquí en el chat para poderle escribir y tampoco me dice tenemos problemas para cargar los mensajes. Prueba actualizar y le doy a actualizar, igual no me funcionó, tutora, no sé cómo me pueda colaborar. Estás ingresando desde tu correo UNAD virtual, Sí, porque desde la el mayoría de correo. las veces cuando tenemos inconvenientes están asociados a que tratamos de ingresar con un dominio distinto o por una suite distinta, entonces por eso molesta. La profe Amparo nos puede colaborar enviando el link de la reunión al chat para que se lo puedan enviar a la compañera. John Alexander. Muchas Con, gracias, tutora, muy amable. con mucho gusto, Diana. John Alexander. Mi profe se lo va a compartir a usted por el chat de Teams porque tampoco tengo la posibilidad. Ok, denme un momento a ver si yo hago algo acá. John Alexander, ¿en qué te puedo colaborar? Listo, profe, ya usted es moderador. Tardes, profe, disculpe. Buenas tardes, tranquilo. Mi chat también aparece con problemas y yo ingresé de la plataforma de la Sí, universidad. Mi profe todavía no me lo permite. La única que tiene el rol para compartir por chat es usted, mi profe, ya se lo compartí por el chat de Teams. sí, ok. Bueno, entonces voy a compartir, como para no demorarnos más, voy a compartirlo yo por aquí. ¿Ustedes sí pueden por lo menos acceder al chat de Teams? Sí, sí pueden escribir. No, profe. No. El chat ahorita de la reunión no es permitido. Aparece Al que chat de ahorita hay de problemas con la el chat y no llamada. deja. Pero si lo envía al del grupo, yo creo que se carga. Pero ahorita el de aquí no nos está dejando visualizar. Yo creo que hay ninguno. No, sí, John Freddy me está escribiendo, yo sí. Y Adriana Rocío también me escribió.
Qué raro, profe, no sé. Y entonces Heidi. algunos. Bueno, entonces voy a enviarlo al equipo. Voy a publicarlo nuevamente aquí en el equipo. Ahí lo envié al equipo de Teams. Mi profe, y en el chat, verdad que no tenés acceso. Vale. No, vale, pero vale. hay varias personas que sí tienen acceso, entonces si pueden, por favor, lo replican con los compañeros, porque no sé por qué no tendrían acceso en el chat. Heidi. Heidi, ¿tienes alguna pregunta? Heidi tiene la manito levantada. ¿No tienes ninguna pregunta? Ok. ¿Cómo? Ok. Ahora bien, cuando hablamos de contabilidad, como para entrar un poco en materia, cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando, de acuerdo con la norma de información financiera, estamos hablando de una técnica, ¿sí? Que se utiliza para el registro de las operaciones, que afectan económicamente a una entidad. Sin embargo, yo quiero que la veamos más como una herramienta que nos permite a nosotros organizarnos día a día, ¿cierto? Es un sistema que permite registrar y que nos permite llevar una organización e interpretar todas las operaciones de una labor que se desarrolla todos los días. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros recibimos el sueldo, ¿cierto? Si nosotros en el caso normal, digamos, en la parte de forma muy habitual, nosotros no hacemos un presupuesto porque muchas personas no elaboran un presupuesto, no lo diseñan. Entonces, ¿qué voy a hacer con el sueldo? El sueldo va a ser lo que yo tengo y voy a comenzar a sacar pedacitos de mi sueldo para cubrir aquellas necesidades básicas que yo tengo todos los días o que tengo todos los meses, ¿cierto? Yo necesito transporte, algunos arriendo, servicios públicos, colegios y todo lo demás. Si nosotros hiciéramos un presupuesto y aún si no lo hiciéramos, en ese orden en el que esperamos que nosotros saquemos dinero de nuestro sueldo y comenzar, o de nuestros ingresos, no hablemos de sueldo, sino de nuestros ingresos, y comenzar a balancear, ahí estamos viendo una forma sencilla de contabilidad. Si nosotros queremos poner un negocio, y algunos de ustedes seguramente son emprendedores, es clave, es súper importante llevar un registro, llevar un sistema que nos permita no solo registrar el día a día, sino que al final de un ejercicio nos arroje información, información clave para la toma de decisiones. Eso en esencia es la contabilidad. Es una herramienta esencial, fundamental, para que las personas y las empresas puedan organizar la información, ¿sí? De una forma sistemática y organizada, y que el objetivo final sea que nos devuelva información, pero una información que nos permita tomar decisiones. ¿Ok? Todos, en esencia, pues digamos que yo pienso que todos queremos crecer, ¿verdad? Y crecer financieramente implica organizarse. Y para organizarse tenemos que utilizar esta herramienta clave. Cuando piensen en contabilidad, espero que después de esta clase no piensen en algo abstracto, en algo que no nos pertenece, en algo que nosotros no vemos. No, la contabilidad es esencial para todos nosotros. ¿Ok? Véanlo como una técnica, véanlo como una ciencia, véanlo como un sistema, pero piensen en que nos permite organizarnos y que al final del ejercicio contable, sea cual sea su ejercicio contable, si es diario, si es mensual, quincenal, anual, al final del ejercicio contable nos arroja información que nos permite tomar decisiones. ¿Ok? En contabilidad, nosotros manejamos unos conceptos básicos que están asociados a unas normas.
¿Ok? Entonces la gente cuando habla de contabilidad piensa, ¿la contabilidad es activo, pasivo, patrimonio? Sí, sí, efectivamente. Pero esa es la forma que le estamos dando a los registros para poder organizarlos de manera que no se choquen y tengan un sentido lógico. ¿Ok? Entonces, a cada grupo de partidas le vamos a dar un nombre dependiendo del concepto. ¿De qué partidas me estás hablando, profe? Hombre, aquellas partidas que son recursos, y no hablemos de posesiones, sino recursos que usted controla y que además proceden de sucesos pasados y de los que usted espera obtener beneficios económicos futuros, le vamos a llamar activos. ¿Y cómo sería eso en cristiano? Hombre, un recurso que usted controla puede ser un lote que compró ayer y que quiere tenerlo ahí porque en algún momento quiere construir o sabe que va a pasar una carretera por el frente y que ese lote se va a valorizar o que le van a colocar un ARA o un D1 o lo que sea y ese lote va a cobrar valor. ¿Ok? Eso es un activo. Un activo es un recurso controlado de la empresa que viene de sucesos pasados. Y nosotros cuando pensamos en pasado solemos pensar en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. No, pasado es justamente las 6:30 que fue cuando iniciamos el CIPAS. Eso ya pasó, ¿sí? El minuto inmediatamente anterior ya pasó. Entonces, los recursos pasados que usted, los recursos controlados por usted, que son producto de un hecho pasado y del que usted espera recibir beneficios económicos, esos son los que vamos a llamar activos. Estas partidas que ustedes ven aquí, todas estas partidas, hagamos un favor y cerremos los micrófonos para poder escuchar mejor. Gracias. Estas partidas que ustedes ven aquí, nosotros les llamamos clases. Entonces, vamos a ver si vamos a colocar clases. Estoy escribiendo con el mouse, así que hoy. Clases. Las clases en contabilidad son la parte más amplia porque vamos a ir de lo más general a lo más particular. Entonces, las clases son la parte más amplia de las partidas en las que nosotros hemos tenido a bien organizar todos esos rubros, ¿sí? Todas esas partidas, todos esos movimientos económicos, las clases son la parte más amplia. Entonces, decimos que la clase activo, a la clase activo pertenecen todos los recursos que usted controla y que resultan de un suceso pasado del cual usted espera recibir un beneficio económico futuro. Digamos que usted compró un carro, lo compró ayer, ¿ok? Con ese carro, usted pretende hacer Uber. Entonces, ¿por qué el carro es un activo? Porque primero, usted ya lo compró. Segundo, usted lo controla. Es decir, no solo tiene tal vez la posesión, sino que usted decide cuándo sale ese carro, cuándo rueda, cuándo no, quién lo maneja o si definitivamente lo va a tener parqueado. A eso se refiere el control. Y usted espera recibir beneficios económicos futuros de ese carro. ¿Por qué? Porque usted lo compró para hacer Uber. ¿Y qué quiere decir eso? Que en algún momento, cuando usted decida ingresar a la plataforma y colocar sus datos y todo lo demás y ser un asociado de Uber y salir a trabajar con Uber, usted espera que recibir dinero por esa actividad económica que está explotando. Entonces, ese carro que usted compró con esa intención cumple el concepto de activo. Y así es como nosotros vamos a ir aprendiendo a identificar qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué son ingresos, qué son gastos y qué son costos. Primero, lo primero y más importante es que cumplan con la definición. ¡Puta! Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué decimos?
que un carro que usted compró para hacer Uber cumple con la definición de activo. Vamos a poner otro ejemplo. Muchos de nosotros a veces compramos prendas de vestir con el objetivo de venderlas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo las compro, controlo su comercialización, ¿sí? O sea, la compré, es un hecho pasado, controlo su comercialización, ¿sí? Y yo espero obtener beneficios porque yo no compro las prendas de vestir para venderlas por el mismo precio al que las compré, ¿cierto? Yo las compro para venderlas un poco más caras y así generar beneficios hacia mí. Entonces, cada vez que usted quiera identificar un activo, va a pensar en el concepto. Es un recurso que yo puedo controlar, producto de un hecho pasado y del que se espera recibir beneficios económicos futuros. ¿Ok? Entonces, ¿qué serían ahora los pasivos? Los pasivos, en esencia, todos son obligaciones. ¿Y qué son obligaciones? Obligaciones son deudas. Cuando piensen en pasivos, ¿cómo identifico un pasivo? Un pasivo es una deuda. Siempre. ¿Qué es una deuda? Y aquí el concepto normativo, ¿no? El concepto de que está dentro de nuestro marco técnico normativo, dice que es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted adquirió una deuda en el pasado, como les decía, puede ser en el minuto inmediatamente anterior, y al final, cuando esté vencida, por ejemplo, la primera cuota, usted tiene que desprenderse de recursos para poder pagar esa deuda. ¿Ok? Eso es un pasivo. Eso quiere decir este concepto de pasivo que está acá. ¿Hasta ahí voy siendo clara? Sí, señora. Sí, profe, muy clara. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es el patrimonio? Y se entiende como el patrimonio como la parte residual, es decir, lo que queda de a tus activos restarle tus pasivos. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted compró una casa a 15 años. La casa costó 100 millones de pesos. ¿Ok? De esos 100 millones usted tuvo que dar el 30%. El 30% de 100 millones son 30 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tuve que generar un pasivo con el banco para la hipoteca de la casa por el 70% del valor de la casa, que serían 70 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, cuando yo compro la casa, que se la hipoteco al banco, mi casa no es 100% mía, es solamente 30% mía, ¿cierto? Porque de los 100 millones que vale la casa, que es un activo, el 70%, que son 70 millones, se le deben al banco, lo que quiere decir que el patrimonio mío hasta ese momento, o el patrimonio de nosotros hasta ese momento, van a ser los 30 millones que nosotros dimos como cuota inicial de la casa. ¿Por qué? Porque el patrimonio es la parte residual de tomar los activos y restarle los pasivos. ¿Ok? Tengan bien presente estas tres clases de cuentas. Ténganlas muy presentes porque ellas construyen o dan vida a un estado financiero que es muy importante para nosotros. ¿Vale? ¿Qué son los ingresos? Esta clase, ingresos, es el aumento del activo de la empresa, es decir, y en este sentido es muy importante entender que un ingreso es una entrada de dinero que puede, no tiene, sino puede generarse por la actividad económica principal de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si Colanta vende leche o vende lácteos, Colanta, la actividad económica principal de su empresa es vender lácteos, pero ella puede recibir ingresos por otros lados, por otras actividades. Como por ejemplo, Colanta alquila sus camiones para transportar otros lácteos u otro tipo de alimentos. Eso es otro ingreso. Entonces, los ingresos son incrementos del activo de la empresa a partir de entradas de dinero que pueden ser por la explotación de su actividad económica principal o puede ser por otro tipo de actividades. ¿Sí es claro hasta ahí? Imaginemos en el panorama que usted tiene varias fuentes de ingreso. Primero es su salario.
El segundo es el arriendo de la casa que le dejaron como herencia. Y el tercero puede ser un carro que compró para hacer Uber. Entonces, ahí tiene usted 3 fuentes de ingresos y son diferentes. ¿Cuál es su entrada principal? Y digamos que la entrada principal va a ser la entrada más grande. Asumamos que la entrada más grande es su salario y que la que le sigue es la de el Uber y la tercera es la del arriendo de la casa que a usted le dejaron como herencia. Estas son fuentes de ingreso que incrementan su activo. ¿Por qué incrementan su activo? Porque incrementan el dinero líquido que usted tiene en efectivo o en el banco. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué son los gastos y qué son los costos? Tanto los gastos como los costos son salidas de dinero. Veámoslo de esa manera, son salidas de dinero. La diferencia entre uno y otro es que el gasto es esa salida de dinero que no me devuelve a mí una contraprestación, sino más bien como un beneficio de uso. Por ejemplo, la energía que consumimos en la casa, el internet que consumimos en la casa, me devuelve un beneficio económico de uso. Cuando usted paga Netflix o cualquier plataforma de stream, está realmente pagando un gasto, ¿ok? ¿Por qué? Porque a usted le devuelve un beneficio de uso. Ese tipo de contraprestación, ¿vale? Pero los costos, aunque son salidas de dinero, porque también son erogaciones, esas salidas de dinero, estas salidas de dinero, no son solamente, no nos devuelven un beneficio de uso. Estas salidas de dinero son la base para poder recibir ingreso. Y me explico de otra manera. Si nosotros vendemos ropa o prendas de vestir, lo que pagamos por las prendas de vestir, esto es costo, ¿ok? Y el costo lo voy a recuperar, y esa es una palabra importante, la recuperación, la contraprestación, la recepción del dinero, lo voy a recuperar una vez lo venda y lo voy a recuperar, se va a convertir en un ingreso y me va a generar a mí una utilidad o un margen de contribución. ¿Por qué? Porque yo vendo, esta camiseta la compré en 50,000 pesos, digamos, y yo la vendo en 80,000. Realmente cada vez que yo venda camisetas como esta, lo que voy a hacer es generar para mí un incremento de mis activos y voy a recuperar el costo de la inversión. Entonces, gastos y costos, salidas de dinero ambos, pero una se devuelve, digamos, multiplicada, ¿ok? Porque me genera un ingreso. Estas son las clases que nosotros vemos en contabilidad. Los costos pueden ser de 2 tipos. Los costos pueden ser costos de ventas o costos de producción. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Costos de venta, ¿cuándo? Cuando yo compro para vender. Y costos de producción, ¿cuándo? Cuando yo compro para transformar y luego vender. Ejemplo, la costurera que compra las telas, los hilos, las hilazas, los botones, elabora los uniformes y luego los vende. Eso es un costo de producción. Los panaderos que compran la harina, la mantequilla, la sal, el azúcar y todo lo demás y lo convierten en pan. Eso pasa por una transformación esa materia prima y se convierte entonces en un costo de producción. ¿Dudas hasta este punto? Sí, profe, yo tengo una. ¿Tiene la mano levantada Vanessa Esmeralda? Claro, Vanessa, cuéntame. Haciendo como entendiendo lo que la profe nos está explicando, yo lo entiendo de esa manera y en mi cabeza pues pongo el siguiente ejemplo. Si yo tengo una panadería y necesito pues insumos para fabricar el pan, como la harina, como los huevos, como todo lo que lleva a hacer pan, eso vendría siendo un costo. Pero adicional a eso, pues yo necesito al panadero que fabrica o que elabora el pan. Así es. El panadero vendría, o mejor dicho, no el panadero, qué pena expresarme así, el sueldo que gana la persona, en este caso el panadero, que prepara el pan o la vendedora, demostrador que está en la panadería, ¿ese vendría siendo un gasto? No,
esos también, vamos a separarlos, ¿no? Tú necesitas para convertir la harina, los huevos, el azúcar, la mantequilla, tú necesitas al panadero o a la señorita del mostrador. ¿A quién necesitas? Al panadero. Exacto. Entonces, al panadero. Como el panadero está asociado directamente a la transformación de toda esa materia prima en un producto terminado, el panadero es un costo. ¿Ves? Un costo del pan. El sueldo, perdón, el panadero no, tienes razón. El sueldo que le pagas al panadero está asociado directamente a la fabricación del pan. Entonces, ese sueldo es un costo. Pero como tú no necesitas a la señorita del mostrador para preparar el pan, sino para venderlo, ese sueldo que le pagas a la señorita del mostrador es un gasto. Es un gasto de personal. Bueno, listo, ya entendí, pues, las personas que se relacionan directamente para hacer, en este caso, el producto final, van a ser un costo. Y las otras van a ser un gasto. Pero, entonces, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera decir, bueno, voy a sacar el valor de cuánto me cuesta hacer un pan, yo tendría que sumar todo lo que yo en insumos, más el valor que yo le pago en sueldo al panadero. Exacto. A ver, saliéndome un poco del tema y metiéndome en algo más avanzado, el costo de producción tiene 3 elementos claves: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Esos son los 3 elementos, los básicos, los globales. Entonces tú tienes que identificar, para poder sacar el costo del pan, tienes que identificar cuánto es la materia prima, cuánto es la mano de obra y a cuánto ascienden los costos indirectos de fabricación asociados a la fabricación de unos panes en particular, porque no todos los panes necesitan el mismo tiempo del panadero, ni la misma cantidad de pan, ni de harina, perdón, ni de harina, ni eso. Señora. Cuando usted dice costos indirectos, bueno, la materia prima me imagino que es un costo directo. Y costo indirecto vendría siendo que, o sea, el gas que consume el horno con el que se prepara. Así es. No, pues no sé si el agua. Exacto, porque no son sencillos de identificar en cantidades. O sea, el metro cúbico, la cantidad de metros cúbicos de gas que tú utilizas para hornear un pan es difícil de determinar. Por eso es que se utiliza como costo indirecto de fabricación y uno hace una gran bolsa y dice, ok, ¿qué produje más este mes? Panes, pues yo no sé ustedes, pero a mí en Bogotá me encanta un pan que se llama calentano. Entonces, panes calentanos. Entonces, panes calentanos va a tener que asumir una buena carga de el recibo del gas porque pues fue lo que más se produjo. Por ponerles un ejemplo cualquiera. Listo, profe. O sea, ya me quedó claro como en el tema de que yo fabrique las cosas, en este caso, pues como alimentos, ¿no? Pues que es lo que más se fabrica. Pero en el caso de que si yo tuviera o llevara la contabilidad de un supermercado, el supermercado tiene que comprar pues los productos de la canasta familiar, llamémoslo así, para poderlos vender. Y bueno, ese sería un costo, comprarlos, ¿verdad? Comprar que el arroz, que el azúcar, bueno, para surtir al supermercado vendría siendo un costo. Ahí no interviene nadie. La chica que atiende, o la persona, la cajera o la persona que organiza ese producto en el supermercado, ella no interviene en la elaboración. Entonces vendría siendo como un gasto, un sueldo. Un costo de ventas. Recuerda que los costos pueden ser de producción o de ventas. Entonces, el costo de la mercancía comprada más todos los fletes, eso es como, esto es una parte como avanzadita, pero qué bueno que lo preguntes. El costo de la mercancía comprada más todos los fletes, más todo lo que tú tengas que sacar o invertir para dejar el activo en condiciones de ser usado, eso va a ser costo de ventas. ¿Ok? Costo de ventas. El salario que se le paga a las personas en el supermercado, a las personas que atienden, que organizan, que limpian y todo lo demás, eso es un gasto. ¿Vale? Gracias, profe, por su explicación. Y otra cosita, qué pena. Tranquila. En el caso de los ingresos, por ejemplo, ya yo tengo una panadería y listo, todo lo que ingresa por el objeto social de la empresa, en este caso la venta de pan, es un ingreso directo, ¿verdad?
Pero ¿sí? si adicional a eso, Se pues, llaman operacionales. supongamos, no sé, se me viene a la cabeza que yo también sea estilista y por hacer peinados y todo eso tengo que, o cobro, o tengo otro ingreso. Pero al momento de hacer, por ejemplo, supongamos, la declaración de renta, todos esos gastos, esos ingresos, perdón, van, así no sean o sea, por ejemplo, yo voy a declarar como, ante la DIAN yo tengo la panadería, está registrada, o tengo en el RUT la panadería. No, nadie sabe que yo soy estilista. Entonces, esos ya no ingresarían. ¿O cómo se maneja en ese caso? Bueno, esto está pues como salido del contexto del tema, ¿no? Porque en términos de la declaración hay varias cosas que estudiar. Primero, a qué régimen perteneces, ¿cierto? Que la DIAN solamente conozca una de tus actividades económicas no quiere decir que tú no tengas que informar los ingresos que obtienes por otras actividades económicas, porque tú dices que no saben, pero no, sí saben, y saben cuánto te genera eso. Entonces, dependiendo de la actividad económica, dependiendo de la cédula, porque así se llaman, dependiendo de la cédula, tendremos que informar si son ingresos por tus actividades como independiente. Lo que sucede es que eso tiene más de largo que de ancho, entonces nos salimos demasiado del contexto de la clase. Pero hay que aprender a identificar y hay unas, digamos, una cédula para cada cosa y no podríamos revolver todos los ingresos de la panadería porque la panadería tiene unos costos asociados, mientras que los ingresos de la peluquería no tiene el mismo tipo de costos asociados. Tienes que pagar la seguridad social dependiendo del tipo de ingreso. Entonces, esos son varios aspectos que hay que tener en cuenta ahí, que sería interesante verlos en otro contexto, ¿vale? Listo, profe. Mil gracias. Muy amable. Vale, con mucho gusto. Quisiera saber si esta parte de las clases ha quedado claro. ¿Sí? Continúa entonces. No sé, no puedo ver si alguien levantó la mano. Sí, yo tengo una duda, pero no sé qué tan al tema está, o sea, escuchando todo. Claro, Es cuéntame. que yo he escuchado que cuando una persona coloca un negocio, tiene pues más o menos 3 meses para poderla registrar. O sea, estoy hablando desde la ignorancia de pronto de los comentarios y cosas que he escuchado. Entonces, ¿eso también hay que irlo declarando? ¿O se comienza a declarar a partir del tercer mes que ya esté registrado pues, el negocio? Bueno, comencemos por el principio. Antes de comenzar a funcionar, la idea es que todo el comerciante esté registrado ante Cámara de Comercio y una vez haces el registro en Cámara de Comercio, tienes que hacer el registro ante la DIAN. ¿Por qué? Porque las cámaras de comercio tienen un sistema que engrana, va de la mano. Ellos mismos te están generando el pre-root, es decir, ellos mismos están informando a la DIAN, se está creando esta empresa, están haciendo la vida jurídica y eso quiere decir que la DIAN inmediatamente se da cuenta que tú la estás creando, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque eso de esperar 3 meses, no. ¿Y no por qué? Porque está exponiéndose a una revisión y a que no tengan cómo soportar que efectivamente están creados como comerciantes y que están ejerciendo una actividad de comercio absolutamente legal, seguramente, porque debe ser legal, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de operar, comenzamos a crear. Antes de operar, creamos, ¿sí? Y en la creación, cámaras de comercio y DIAN se engranan, se unen y ellos al final generan toda la documentación, la matrícula mercantil, el documento de existencia y representación legal y el RUT. ¿Ok? Entonces no como que tienes tanto tiempo para crearla, no. Tiene que crearse antes de. ¿Ok? Eso es importante. Y la declaración comienza, las declaraciones en términos de impuestos, si es lo que estamos preguntando, hay diferentes tipos de impuestos. Hay impuestos nacionales e impuestos municipales, impuestos directos e impuestos indirectos. Entonces, cada uno de los impuestos tiene digamos, como un manual y todo eso está en el estatuto tributario. Entonces, tiene un tratamiento distinto. También depende del tipo de régimen al que pertenezcas, si es al régimen ordinario, si es al régimen simple, si perteneces al régimen
al régimen de no obligados. Entonces, hay varias cosas que considerar porque dependiendo del régimen y dependiendo de la actividad, así son los impuestos. Y cada impuesto tiene su estructura y su periodicidad. Es decir, unos se presentan bimestrales, cuatrimestrales, otros son anuales. Entonces, eso depende, ¿vale? Depende de varias cosas. Pero lo ideal es crearlo antes de comenzar a operarlo perdón, operarlo no va a funcionar y posterior a ello, pues comenzar a, desde el principio, identificar a qué impuestos están obligados y presentar los impuestos de acuerdo con sus periodicidades, respetando los tiempos que establece la DIAN para ello, ¿vale? Sí, señora, muchas Pregunta, gracias. y uno ahí cómo se da cuenta a qué está sujeto, o sea, como a qué intereses, eso no lo da cuando se registra la empresa. ¿A qué impuestos estás obligado? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, Sí. normalmente cuando tú creas una empresa, tú defines a qué se va a dedicar la empresa, ¿verdad? ¿A qué se va a dedicar la empresa? Es clave porque esa es su actividad económica y la actividad económica define mucho qué es o a qué impuestos se tiene que dedicar. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas un restaurante a que tú tengas un almacén de ropa. Los impuestos son distintos. Los impuestos a los que estás obligado a presentar. Ahora bien, ¿a qué régimen vas a pertenecer? Eso lo decides tú. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo puedo optar dentro de la estructura del régimen simple, puedo optar por el régimen simple de tributación o puedo quedarme en el régimen ordinario. Eso, como les decía, eso depende de varias cosas. Lo ideal es asesorarse bien porque cada caso hay que estudiarlo de manera particular. ¿De acuerdo? Estas dudas están súper Sí, interesantes. profe. Me encanta que tengan este tipo de dudas porque eso quiere decir de qué programa son. Contaduría. Eso, tenemos colegas acá, profe Amparo. Sí, ya me voy dando cuenta. Sí, esas dudas existenciales a mí me encantan porque quiere decir que tenemos profesionales ansiosos por salir a la vida laboral. Yo soy de Súper. marketing y negocios ¿Sí? digitales. Marketing y Excelente. negocios digitales. Eso Súper. también te También. funciona a ti porque estás dándole un plus a un cliente tuyo, incluso porque yo siento que la gente de marketing tiene que crear empresa. Tiene necesariamente que crear La empresa y vender sus servicios. La pregunta era basada que pues con mi esposo tuvimos un local que tuvimos que entregar. Yo creo que fue por falta de información, porque pues no nos dio el margen de ganancia que estábamos esperando y pues era más lo que estábamos gastando que lo que realmente estábamos recibiendo. Entonces pues siento que sí es importante uno primero educarse antes de pronto colocar un negocio, porque pues las pérdidas van a ser enormes si no se sabe administrar y si no se sabe de pronto hacer un estudio de mercado antes de colocar el negocio. Así es, tienes toda la razón. Por eso es Daniel importante la Alberto. asesoría de un profesional. Escuchamos a Daniel Alberto y continuamos, mi profe. Claro que sí. Ok. Buenas tardes. Cuando se saca, para sacar el patrimonio, se resta lo que se genera en activos y más lo que se debe, y eso es el patrimonio. Gracias. Exacto, así es. El patrimonio es la parte residual. Tomas todos tus activos, le restas los pasivos, que son las deudas, y de ahí obtienes el patrimonio. Eso de lo que acabo de hablar, justamente eso se llama ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. O como es una ecuación, yo puedo decir activo menos pasivo igual patrimonio. El orden de los factores en una ecuación no debe alterar el producto. Entonces, les decía acá atrás que tuviésemos en cuenta que estas son clases, ¿cierto? Que las clases sirven para organizar, que son la parte más general de las cuentas, del plan único de cuentas, y en adelante el plan único de cuentas debe ser un documento que debemos tener a la mano para poder avanzar en este curso.
Entonces, estas clases están determinadas por un número del 1 al 9, siendo estos los que no vamos a utilizar. No vamos a utilizar, voy a rayarlos por aquí. Estos no los vamos a utilizar porque realmente esto ya casi no se usa. Prácticamente no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque el marco normativo, el marco técnico normativo contable establece que lo que iba aquí debe reconocerse acá o acá. ¿Ok? Entonces, por eso no se usa. ¿Qué decimos nosotros? Que la clase activo se representa o se reconoce por el dígito 1. Que la clase pasivo se reconoce por el dígito 2. Que la clase patrimonio se reconoce con el dígito 3. Que la clase ingresos es el dígito 4. Que la clase 5 es el dígito, la clase gastos, perdón, es el dígito 5. La clase 6, costos de ventas. ¿Se acuerdan que les dije? Los costos pueden ser de ventas o de producción. Entonces, la clase 6 va a ser los costos de ventas y la clase 7 son los costos de producción. ¿Qué quiere decir estos primeros números? Estos primeros dígitos que tenemos aquí. Estos primeros dígitos quieren decir estos. Estos primeros dígitos quieren decir que cada vez que ustedes vean una cuenta que comienza con el número 1, es una cuenta que pertenece a la clase activo. Cada vez que ustedes vean que una cuenta inicia con el dígito 2, pertenece a la clase pasivo. Cada vez que ustedes vean una cuenta que comienza con el dígito 3, pertenece a la clase patrimonio. Cuando vean una que inicia con el dígito 4, pertenece a ingresos, 5 gastos, 6 costos de venta y 7 costos de producción. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué es importante eso? Porque ¿se acuerdan las definiciones que acabamos de ver en la lámina pasada? ¿Qué quiere decir que yo vea una cuenta que comience con 1? Que en esencia, todas las cuentas que comiencen con el dígito 1 deben cumplir con el concepto que vimos anteriormente. Y así sucesivamente para todas estas clases. ¿Ok? Entonces, decimos también que la clase la determina el primer dígito, es lo que acabamos de ver acá. Pero resulta que el plan único de cuentas, cuando ustedes lo abran, y espero que lo abran, porque está también aquí en la webgrafía, cuando ustedes abran el plan único de cuentas, ustedes pueden ver que tiene más dígitos, ¿no? No solo tiene un dígito, tiene más dígitos. Entonces, el primer dígito define la clase y, por tanto, también define el comportamiento general que debería tener esa cuenta, ¿ok? Entonces, el segundo dígito, los dos primeros dígitos, cuando tiene 1 y 1, o sea, 11, van a definir el grupo. Y ahí, en el plan único de cuentas, ustedes van a poder revisar cuántos y cuáles son los grupos que pueden encontrar y cuál es su naturaleza, lo que vamos a ver un poco más adelante. También vamos a tener las cuentas. Las cuentas están definidas por los 4 primeros dígitos. La subcuenta está definida por los 6 primeros dígitos. Si ustedes ya abrieron el taller, en el anexo, ustedes pueden darse cuenta que efectivamente hay cuentas que están en modo cuenta, es decir, que tienen 4 dígitos y otras que tienen subcuentas. Y esto es bien importante porque esto que les estoy dando a ustedes son los conceptos fundamentales, la base sobre la cual nosotros podemos elaborar o desarrollar asientos contables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso de la naturaleza? Resulta que en contabilidad, por allá en Italia, los venecianos, los comerciantes venecianos decían, es que no podemos registrar todo en una sola columna porque eso queda revuelto. No lo vamos a entender después. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un sistema que se llama partida doble. La partida doble es, en un mismo libro, ellos van a registrar deudor y acreedor, pero en lados diferentes. ¿Qué nos dice esto? Hombre, y le voy a poner otro ejemplo. Si yo hoy no tengo para el transporte para irme a trabajar o no tengo mañana, tengo que decirle a alguien que me preste. Cuando esa persona me presta, yo tengo una deuda.
un pasivo. Pero ya tengo el dinero y como tengo el dinero puedo controlar qué hago con él. Es decir, tengo un activo. ¿Ven? Estas flechitas en verde me están mostrando a mí de qué lado de la balanza, y quiero que veamos esto un poco como una balanza, ¿sí ven? Si lo ven así, como una T o una balanza. Ustedes me disculpan, pero estoy escribiendo con el mouse y esto sí es muy complicado. Entonces, ¿qué me están diciendo las flechitas verdes? ¿Por qué lado aumenta cada uno de los rubros y por qué lado disminuye? Entonces, flechitas verdes aumenta, flechita roja disminuye. Me prestaron el dinero, aumenté mi activo, ¿cierto? Pero como me lo prestaron, adquirí una deuda, también aumenté mi pasivo, ¿ok? Entonces, esta parte de pronto ahorita en la reunión puede que no quede muy clara, pero ustedes la van a seguir procesando y la van a seguir masticando. No sé si la profe Amparo tiene una contribución que hacer. Estoy atenta a las preguntas de los estudiantes. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Yo Vanessa, tengo Vanessa, ¿tienes la mano levantada? ¿Alguna inquietud? Con mucho gusto. Sí. De acuerdo a lo que la profe nos está explicando ahorita, yo creo que ya todos hemos leído, pero yo copié una frase, algo pequeñito que creo yo que viene al caso y nos puede servir. No sé si la profe me permite leerla, es cortica. Claro Igual que sí. estaba en la guía, yo creo que Claro ya todos sí. leímos. Adelante. Dice, entre comillas, ¿no? Dice, había una vez un contador que tenía como ritual de trabajo antes de iniciar las labores diarias, sacar un papelito, lo leía y lo guardaba. Nadie había detallado su contenido, pero el día que se tensionó, el asistente revisó su escritorio y encontró el papelito que decía, todo lo que se recibe va al debe y todo lo que se entrega va al haber. Entonces ahorita pues nos se viene como el caso porque estamos como viendo ya lo de la cuenta T, los débitos y los créditos, pues me pareció bonito. Eso está muy bien. Exacto. Qué bueno que hayan puesto especial atención. Así es. Así es, qué bueno, me alegra muchísimo. Igual en cualquier caso, nosotros estamos aquí hoy en esta reunión que les va a quedar la grabación para que ustedes puedan consultarla cuando quieran. Y nosotros vamos a estar prestos en los equipos, en los grupos de Teams, a resolver las dudas que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, continuando con esto, decimos que el activo o la clase activo que inicia o que se representa con el dígito 1 aumenta por el lado débito y disminuye por el lado crédito. Y decimos que su naturaleza es deudora. La cuenta pasivo que se representa con el dígito 2 aumenta por el lado crédito y disminuye por el lado débito. Es una cuenta de naturaleza acreedora. La clase patrimonio que se representa con el dígito 3 aumenta por el crédito y disminuye por el débito. También es una cuenta acreedora. La clase ingresos que se representa con el dígito 4 aumenta por el crédito, nace por el crédito y disminuye por el débito. También es una cuenta acreedora. Las cuentas de gastos, que son las cuentas de clase 5, y los costos, que son 6 y 7 respectivamente, 6 para costos de venta y 7 para costos de producción. Aumentan como el activo por el débito y disminuyen por el crédito y también son cuentas deudoras. ¿Ok? Esto es supremamente importante que ustedes lo repasen, incluso hasta que lo memoricen. ¿Vale? Esto es clave. Entonces, aquí, señor. Ese podría ser el papelito que carga el contador. Así es, ese puede ser el papelito que carga el contador. Y aquí, esta lámina es un resumen. ¿Sí ven? En este caso, la flechita roja es activo, gastos y costos, aumenta por el débito. Vamos a colocar aquí, débito, y disminuye por el crédito.
pasivo, patrimonio e ingreso, aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Se lo resumimos aquí. ¿Se acuerdan que en la primera lámina le dije, pongan especial atención a estas primeras 3 cuentas? Ok, estas primeras 3 cuentas muestran la radiografía, las primeras 3 clases, perdón, muestran la radiografía de lo que la empresa tiene y se llaman cuentas reales o de balance. Es decir, estas 3 cuentas, estas 3, activo, que es igual, ¿se acuerdan que les dije? A pasivo más patrimonio. Estas 3 cuentas constituyen o conforman el estado de situación financiera de la empresa, que nace con la empresa y solamente se cierra o se termina cuando la empresa se termina, ¿ok? Entonces, las cuentas reales nos muestran lo que la empresa controla y posee, las deudas que tiene y lo que efectivamente le queda. Aquí está. Serían estas 3 clases de cuentas. En las cuentas nominales o de resultados, que son estas, ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción, estas cuentas son de periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas clases solamente se utilizan, porque son muy importantes, se utilizan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Es decir, se alimentan durante ese periodo, crecen, pero el objetivo de ellas es darnos información clave acerca de cómo se desarrolló la administración. Es decir, cuántos ingresos tuvo, cómo se manejaron los costos y cuál fue el manejo de los gastos. ¿Hubo utilidad o hubo pérdida? Por eso se llaman nominales o de resultados, porque ellas inician el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre de cada año. Se tienen que cerrar. Todos los años se tienen que cerrar y van a alimentar el estado de situación financiera, que es el balance, lo que antes llamábamos balance general, el estado de situación financiera aquí, ¿ok? Entonces, decimos que serían ingresos menos, vamos a colocar aquí, menos gastos, menos costos de venta, menos costos de producción, eso va a ser igual a utilidad, voy a colocar aquí, igual a utilidad o pérdida. Ese es el objetivo de estas clases de cuentas. Nosotros tenemos que respetar el principio de partida doble porque es lo que estamos viendo aquí es el fundamento universal de la contabilidad, ¿vale? Entonces, el principio de partida doble, ¿qué dice? Todo registro deudor tiene un acreedor, es decir, todo lo que usted registra de un lado de la columna debe tener su contrapartida del otro lado en otra columna, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos registros débito o deudores y crédito o acreedores. ¿Qué nos dice la partida doble? Que todos los movimientos que usted haga mínimamente tienen o afectan 2 cuentas. Una que se debita y otra que se acredita. Ese es el principio de partida doble en esencia. Y aquí decimos esta forma pues, de la cuenta T, el esquema de la cuenta T, nos muestra los cargos o abonos, que serían los débitos, los cargos, perdón, o débitos, y los abonos o créditos, dependiendo del lado de la columna en el que usted se ubique. ¿Por qué es importante esto? O sea, importante saberlo, pero más importante entender de qué lado de la columna, este esquema que hicimos aquí y que resumimos acá, de qué lado de la columna se ubica cada partida. Esto es muy importante. Entonces, ustedes van a tener que estudiar esto un poquito más. La profe Amparo nos quiere colaborar con el ejemplo. Señora. Claro que sí. Adelante. Una cosita que de respecto a lo que me parece interesante, como lo que decía la compañera, ¿sí? Actualmente como lo que pasó con su local, con su esposo, que digamos eso es como hay, o sea, es esencial, o sea, estos inicios como de las cuentas, porque pues realmente
un ejemplo, uno hace una inversión que adquiere una deuda, o digamos, es como un apoyo, adquiere una deuda para iniciar un negocio, pero pues que, un ejemplo, que al final de al año se vea retribuido con, o sea, que se solvente esa deuda, que tenga como ganancias y todo, o sea, es súper importante eso, y pues me agrada mucho conocer eso para uno poder emprender. Entonces eso es súper importante, quería como decirles. Excelente, muchísimas Muchas gracias. gracias. Mi profe me deja la diapositiva y no tengo opción de compartir. Sí, ok, esta, ¿cierto? Sí, perfecto, esa. Entonces, continuando con el concepto de principio de partida doble, aquí hay un ejemplo sencillo y se los voy a explicar de la siguiente manera. Esa es una empresa que el 8 de agosto del 2024 ha comprado un computador para uso de la empresa y lo ha comprado por un valor de 3.500.000 pesos y ha desembolsado o lo ha pagado con un cheque. Entonces, como bien lo decía la profe, todas las cuentas o todo lo que nosotros adquirimos o poseemos se llaman activos y está determinado por el número 1. Como yo he comprado algo para mi empresa, voy a tomar el PUC, Plan Único de Cuentas, y voy a empezar a mirar. Entonces nos vamos a encontrar por allí por una 15 y si luego bajamos nos encontramos que nos dice equipo de cómputo y comunicación. Entonces, como compramos un computador para nosotros, esos 3.500.000 pesos lo vamos a ubicar en el débito. ¿Por qué? Porque lo adquirí y lo pagamos con cheque. Entonces, ¿de dónde tomo yo el recurso para pagar? De un dinero que tengo en el banco. Entonces, giramos un cheque a nombre de la empresa que nos ha vendido el computador. Se lo voy a poner de una manera mucho más sencilla y más coloquial. Ustedes son estudiantes y seguramente la mayoría necesita un computador porque su formación es virtual. Entonces usted se fue al costo, a cualquier superficie, estas grandes superficies, y fue y compró el equipo de cómputo. ¿Cuál es la situación? Yo me quedo con el equipo de cómputo y saco de mi bolsillo y pago. Entonces hay principio de partida doble. Una cuenta se debita, que es lo mío, lo que adquirí, y otra cuenta se acredita, que es lo que pagué por ese equipo de cómputo. ¿Ha sido clara la apreciación del principio de partida doble, la aplicación, chicos? Sí, profe, Sí, muchas señora. gracias. Sí, perfecto. Continuamos con la siguiente, mi profe. Bueno. Sí. Gracias. Aquí vamos que el 15 de marzo, Almacenes Éxito compra un terreno por valor de 12 millones de pesos y un edificio por 400 millones de pesos y lo paga con cheque. Entonces, mire que el terreno es un activo porque lo vamos a comprar. Entonces, buscamos también, siempre apóyense en el PUC y busquen. Si empieza por el 1, entonces es un activo. Lo he comprado, lo voy a debitar. ¿Me quieres subrayar los 12 millones, profe? Claro Los que 12 sí. millones van al débito. ¿Por qué? Porque es nuestro. Ya compramos el terreno, lo debito. Ok, nos dicen, compro también un edificio por valor de 400 millones de pesos, ¿cierto? Ya tenemos dos activos para nosotros, pero nosotros debemos pagar por esos dos activos. ¿Cómo lo pagamos? Con cheque. Como los compramos dos activos y pagamos en un solo cheque, entonces vamos a sumar esos dos valores. 412 millones, giramos con cheque. Entonces aquí, principio de partida doble, pero eso sería un asiento compuesto, ¿sí? Donde intervienen más de dos cuentas. En el anterior solo son dos. Para este caso son tres. Terreno, construcciones, edificaciones o el edificio, y el cheque que giramos, que sería bancos. Como estamos pagando, los llevamos al crédito, está saliendo dinero. Y como adquirimos un terreno y un edificio, le llevamos por el débito. Principio de partida doble. Jason, tiene la manito levantada. Profe, yo tengo... qué pena. Adelante, Jason, luego voy contigo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos también.
Gracias. Profe, por ejemplo, pues digamos, quisiera otro ejemplo basado a este ejercicio también podría ser, si digamos, tuviera no tres, sino cuatro cuentas y se acreditara, digamos, un ejemplo, paga la mitad, el 50% con cheque y el otro en efectivo. La otra cuenta, ¿cuál sería para hacer la partida doble? Gracias. La otra cuenta, si pagas una parte en cheque y la otra en efectivo, sería caja, saldría de caja. Entonces tendríamos terreno al débito, edificio al débito, banco al crédito y la otra partecita que tú dices, caja porque pagó en efectivo. Efectivo. Pues serían 4 cuentas allí. Y seguramente en el transcurso del curso se van a encontrar con esto. Van a manejar hasta 5 o 6 cuentas. ¿Listo? ¿Ha sido claro para ti, Jason? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Henry tiene la mano levantada y Vanessa y continuamos, ¿vale? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. En este ejercicio, ¿por qué no ponemos la retefuente? Si se cede el tope. Es un activo. Como, profe, perdón que se me fue el internet en ese momento y no lo escuché. Tranquilo. Ya. Simplemente estamos... ¿Ahí sí me escuchas? ¿Bien? Sí, ahí te escucho. Bueno. Los terrenos, las construcciones de las edificaciones, hasta donde la norma dice, no le aplicamos retefuente. Profe, usted que es la experta en esos lides. Lo que sucede es que a nosotros nos practican retenciones en la fuente cuando compramos construcciones y edificaciones, pero se encargan las notarías. Lo mismo cuando se escrituran terrenos. Ahí se practica, ellos practican la retención en la fuente a partir del momento. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, tutora. Ok. Entonces, a partir del momento en el que se registra el acto comercial, sea cual sea el valor, ellos practican la retención en la fuente. ¿Ves? Son ellos los que fungen como agentes retenedores. Y efectivamente se podría hacer, si se hubiese especificado, digamos acá un poquito, se podría hacer el registro de la retención en la fuente a favor, pero eso complica un poquito más el ejercicio que ya es complejo. Sí, por claro. eso les digo que en el más adelante, creo que en la fase 3, se van a encontrar con todo este tipo de anticipos, retenciones y demás. Sí, claro. También teniendo en cuenta que en este momento contamos con personas que no hacen parte de la carrera de contaduría. Entonces, meter de primeras, pues, este tipo de conceptos resulta un poquito, pues, como complejo. que asusta, Luego, ¿cierto? Luego Como se van a confundir. Ajá. Entonces, Listo. es principalmente por eso. No es porque no se haya hecho preliminar, perdón, que no lo hemos hecho como exacto, intencionalmente para invitarlos a que se den cuenta que pues no es tan difícil. Bueno, Vanessa Esmeralda tiene la manito arriba, adelante. Sí, profe, gracias, qué pena. Profe, ¿puede regresarse un poquito al ejercicio? Claro, aquí estoy. Por favor. Listo, bueno, profe. Listo, gracias, profe. El asiento contable ahí, como está, tal cual, se termina, ¿no? En el caso de que yo hubiera hecho la compra del terreno y la construcción a crédito, la cuenta que debería utilizar es proveedores, ¿verdad? ¿O qué cuenta la podría utilizar? O en la 23 una creencia. En la 2380. Si yo lo comprara a crédito, ¿no? Entonces, así bueno, es. ya no iría a la cuenta de bancos, sino la cuenta de 2380 acreedores varios. Ajá, una creencia. Acreedores varios. Ahí no se termina el asiento contable, porque entonces yo tendría una deuda que, por ejemplo, yo quisiera decir, yo hice el compromiso de pagar
mes a mes 10 millones de pesos. Entonces, durante, no sé, me invento, los siguientes 5 años voy a estar abonando mensualmente 10 millones para cubrir esa deuda. Entonces, ya el asiento contable, el siguiente, iría la 2380, ¿fue que me dijo, profe? Ajá. 2380, disminuye. Pero te aclaro una cosa, este asiento quedaría hasta ahí. ¿Por qué? Porque es que los asientos reconocen hechos económicos aunque no se paguen, ¿sí? Y el hecho económico fue la compra. Ah, ok, esa era mi duda. Entonces, en el momento en que Esa era compré, mi duda, profe. lo quedé debiendo y ahí quedó. O sea, reconozco que lo debo. En el momento en el que yo comience a hacer los abonos, esos son otros asientos que reconocen el abono a la deuda que yo contraje. Esa era mi deuda. Mi duda, perdón. Esa era mi duda, profe. Ahí le quedó una deuda. Ahí le quedó una deuda. Una deuda. Sí, gracias, profe. ¿Listo? Continuamos. Sí, aquí tienen los recursos académicos para que puedan consultar. Hemos hecho una ronda de preguntas. A todos ustedes señora. ¿Puedes volver a la plantilla donde están los referentes bibliográficos, por favor? Sí, claro. Deme un momento, profe. Para hacerles una claridad a los chicos. Claro que sí. Listo. Ok. Chicos, en esta plantilla les pusimos los referentes porque usualmente, no digo que todos, no miran que en el contenido del grupo o del curso mejor, están todos los elementos descritos para que ustedes los puedan consultar. Entonces, ahí los pusimos para que sepan que están en la plataforma, en su espacio, y también están aquí. ¿Listos? Perfecto. Para que puedan consultarlo, ¿vale? Listo. Bueno, muchachos, a todos ustedes, muchísimas gracias, a la profe Amparo por el desarrollo de la actividad de hoy. Realmente he sentido que ha sido un momento muy, muy productivo para todos. Jason. Muchas gracias. No, ustedes muy amables por su participación. Y a Henry lo felicito porque estoy evaluando y es de los primeros que envía las actividades. Henry Galvis, de hecho ya me aprendí el nombre. Oh, qué bien. Daniel está escribiendo. Daniel tiene la manito levantada, perdón. Una pregunta con respecto a lo de las cuentas de partida doble. Entonces, si tuviéramos una cuenta de 5 cuentas, entonces si fuera vivienda por caja, o por otro medio, entonces ahí quedaría más el crédito de los bancos daría igual. Exacto. Cuando uno, lo primero que debemos pensar es respetar el principio de partida doble, ¿ok? Yo compré y analicemos cómo compré. Yo voy a comprar una moto, ok, entonces tengo la moto. ¿Cómo la compré? Me tocó poner un poquito de mi bolsillo, me tocó hacer un crédito, me prestó mi mamá para comprar la moto, entonces tengo que decir, ok, tengo el activo, pero tengo una deuda con mi mamá, tengo una deuda con el banco, y saqué plata de mi bolsillo. Y ahí sería un asiento que tiene 4 registros, ¿sí? Es como sentarnos a analizar cómo es el hecho económico en términos de forma y de fondo. ¿Cómo es? Uno normalmente no adquiere algo o adquiere algo, por ejemplo, algo costoso, lo adquiere con diferentes medios de pago. Entonces, cuando hay retenciones en la fuente, por ejemplo, el ejemplo que colocaba el compañero ahorita, cuando hay retenciones en la fuente hay que incluir retención en la fuente, a veces retención en IVA, a veces retención en ICA, más la compra o la venta que nosotros estemos haciendo. Entonces, eso hace que un asiento contable se vuelva más complejo en términos de la cantidad de cuentas que se tienen que registrar. Importante indicarle al estudiante que cuando hace la sumatoria de los débitos y la sumatoria de los créditos deben dar iguales. Cuando estés en el taller, si notan al final,
de los cuadritos, como decía una niña ayer de los cuadritos, abajito dice sumas iguales. Es para llevarlos, que los débitos y los créditos deben dar iguales. ¿Listo? Así es. Compañero. Listo, Muchas gracias. muchachos. Con muchísimo gusto. Para nosotros ha sido un placer tener 40 y más estudiantes, 41 estudiantes con nosotros, que es muy satisfactorio, la verdad, este CIPAS, y espero que realmente haya sido de mucha utilidad. Mañana van a tener la grabación disponible. Yo le voy a enviar el link a la profe Amparo para que voy a tratar de subirlo a YouTube para que no quede como atrapado en Microsoft y que ustedes puedan tener acceso cuando quieran, ¿vale? Les mando un Gracias, abrazo muy fuerte, muchachos. Vale, muchas gracias, profe, Muchas muy gracias. amables. Feliz noche. Gracias, Victoria. Feliz Buenas noche. noches. Gracias por el Gracias. acompañamiento, Buenas profe. noches. Muchas Feliz gracias. noche. Profes. Feliz Igualmente. noche. Gracias, Muchas feliz gracias. noches. Gracias. Hasta luego. Para las estrellas, juegas especial.